Buenas noches, chicos. Entonces, como habíamos acordado, comenzamos nuestra pequeña sesión express para matemáticas aplicadas. Ya que hoy día lo que vamos a revisar básicamente son un par de ejercicios, súper poquitos, pero creo que son los ejercicios más importantes para recordar, tener en cuenta lo que estábamos haciendo, ¿cierto? Teníamos en nuestro poder la guía de repaso y quiero detenerme, chiquillos, especialmente en un par de ejercicios, como les comentaba. El ejercicio 3, vamos a ir escribiendo, chiquillos, ojalá se vea bien en la pantalla y podamos escuchar tranquilamente también todo lo que tenemos acá. El ejercicio 3 nos habla que dice que hay un total de 120 clientes potenciales que visitaron una venta de bodega y quieren comprar, en este caso, tres tipos o distintos tipos de impresoras, ¿ya? Ahora, si comenzamos lógicamente por el principio, vamos anotando los datos que nos dice que tenemos un total de 120 clientes, potenciales clientes para poder comprar estas impresoras. Ok, ¿y qué nos dice al fin y al cabo? Nos muestra un montón de datos, ¿cierto? Y nos dice que tenemos de esos datos 51 personas que compraron las famosas impresoras láser. Aquí vamos a colocar, vamos a ir dando un pequeño detallito para poder entendernos mejor. De esas tenemos 51 entonces que compraron láser. También tenemos además 66 personas que compraron multifuncionales. ¿Ok? Y también tenemos 38 personas que compraron plotters. Ok. Tenemos además otro detalle. Nos dice que existen 22 personas que compraron láser y multifuncional. Tenemos además 15 personas que compraron láser y plotters. Y tenemos 18 personas que compraron multifuncionales y plotter. Y por último, 12 personas que compraron solamente plotters. Entonces colocamos aquí solo plotters. Entonces aquí, chicos, tenemos todos los datos para poder trabajar. ¿Qué nos dice? Tenemos, primer punto, construir un diagrama, ¿cierto? Hacer el diagrama de Venn, lógicamente, para ver y unir estos tres conjuntos que tenemos que trabajar, tanto láser como multifuncionales y plotters. Entonces, empecemos a trabajar, chiquillos. Vamos a armar nuestro diagrama. Vamos a intentar que sea lo más claro posible. Y ojalá que nos quede... Vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más grande, mejor eso, a ver. Ya, chiquillos. Tenemos entonces nuestro diagrama de Venn, ¿cierto? Vamos entonces con la idea que nos muestra. Nos dice que tenemos, si se fijan, 51 personas que compran impresoras láser, 66 con las multifuncionales, 38 con plotter. La ideal sería que siempre nos mostraran dentro de este rango algo que uniera y pudiéramos trabajar tranquilamente acá. ¿Se fijan? Algo que uniera esos tres conjuntos. Ahora, en este caso, si se dan cuenta, no existe algo, una unión, algún ejercicio en particular, algún número en particular que nos diga, mira, ese es. No existe. Entonces tenemos que empezar a trabajarlo. Fíjense, por favor, chicos, que aquí dice que, en particular, vamos a colocar el rojo. Tenemos acá que dice que hay 12 personas que compraron solamente plotters. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chiquillos? Vamos a trabajar de esta forma. Ese va a ser el conjunto en este caso de las láser, de los multifuncionales y de los plotters. Si tenemos 12 personas que trabajaron solamente con plotters, colocamos esas 12 personas acá. ¿Ok? Entonces empezamos a trabajar con plotters. ¿Quién más trabaja con plotters? Si se fijan, tenemos a estos dos personas, ¿cierto? O dos grupos que compran plotters, pero también están mezclados con otras, tanto con láser como con multifuncionales. Entonces decimos, tenemos esas 15 personas y estas 18 personas.
¿Qué vamos a hacer acá, chiquillos? Vamos a decir, tengo 15 personas y tengo 18 personas que están comprando plotters y algo más. No importa, los vamos a sumar. Esa suma nos da 33. Vamos a dejar guardadito ese número por mientras. Además, nos vamos a fijar que el total de personas que compran plotters son 38. Entonces, ¿qué decimos ahora? Tenemos 38 personas que compran plotters. Ya ocupamos, si se dan cuenta acá, ya ocupamos a 12, ¿cierto? 12 personas que compraron solo plotters. ¿Cuántos nos quedan? 26. Entonces, ahora ocupamos estos numeritos que teníamos acá. Las 33 personas que compran plotters y algo más, ¿cierto? Y le restamos estas 26 personas que ya teníamos disponibles para poder trabajar. ¿Qué nos queda con esto? Nos queda 7. ¿Qué será ese 7? Justamente, chicos, acá sería este 7. Está un poquito chico esta cosa, así que vamos a ver si lo podemos cambiar. Serían justamente las 7 personas. Ahí sí. Las 7 personas que... Espera, esta cosa no me está... Ahí sí. Ahí sí. No quedó muy católica esta cosa, chiquillos. ¿Saben qué? Lo vamos a hacer mejor, más fácil. Vamos a hacer de nuevo este dibujito para que quede bien hecho. Si no, la cosa no funciona. Ahí sí. Tenemos ahí, tenemos acá y tenemos acá. Un poco mejor parece. Teníamos entonces las 12, ¿cierto? Que compraban solo plotters. Y ya tenemos 7. Esas 7 son las que tenemos disponibles y que trabajan con las 3. ¿Por qué con las 3? Fíjense que teníamos aquí que trabajaban tanto con láser, multifuncionales y también en plotters. Entonces ellos nos sirven de punto de unión para todo y con ellos comenzamos a dividir. Entonces decimos ahora, ya que tenemos esas 7 personas que trabajan para los 3 conjuntos, sigamos con los mismos personajes, los que trabajaban con multifuncional y con plotters. Decimos que son 18, ¿cierto? Entonces, 18 entre multifuncional y plotters sería justamente este espacio de acá. Multifuncional y plotters. Dice que tendríamos 18, pero ya tenemos 7. Entonces nos faltan en este momento 11. 11 personas. Ya tendríamos entonces esto de aquí, ok. Entonces seguimos con los que teníamos justo arriba, ¿cierto? Esos 15 que estaban con láser y plotters. Entonces nos vamos hacia el otro conjunto entre láser y plotter. Y decimos que entre láser y plotter ellos son 15. Ya tenemos 7. Nuestra diferencia lógicamente sería 8. Y colocamos 8 al costado de acá. Hasta el momento vamos bien. Marcamos eso con un check. Está ok. ¿Qué decimos entonces, chiquillos? Si se fijan, teníamos 38 personas en total que trabajaban solo con plotters. Ok, teníamos las 38, ya ocupamos a los 12 que trabajaban solo plotters y pudimos hacer la suma de todos estos 12 y 8, sabemos que tenemos 20, más 11 tendríamos 31 y los 7 tendríamos 38. Por tanto, ya también tenemos un check con toda la gente de plotters. ¿Qué nos falta entonces ahora? Ver láser y multifuncional. Y aquí nos decimos de forma más rápida y sencilla, creo yo, que nos faltaban 22 personas acá arribita, ¿se fijan? 22 personas que trabajaban con láser y multifuncional, que compraban esas dos. Ok, láser y multifuncional. Vamos acá y decía que son 22. Ya tenemos 7, ¿cierto? Los 7 del centro. ¿Cuánto nos falta para llegar a 22? 15. Ahí tenemos los 15 que están en la intersección de ambos. Genial, y hacemos nuevamente un check en esa cifra. ¿Qué nos faltaría entonces? Las diferencias para la gente del láser y para la gente de las multifuncionales.
Si nos fijábamos, teníamos 51 personas que compraban en total las impresoras láser. De esas 51, ya tenemos 15, 8 y 7. Tenemos 30. ¿Cuántas nos faltan entonces para llegar a esa cifra de 51? 21. Ya tendríamos las 21 de ese costado. Lo mismo hacemos con la parte de las multifuncional, ¿cierto? En las multifuncional teníamos 66. Y de las 66 ya tenemos 15, 11 y 7. La diferencia restante serían 33. Y hasta ahí estaríamos perfectamente. Por un solo tema tenemos que tener en cuenta, sí, chiquillos, y tener mucho ojo. Si sumamos todas esas cifras, nos vamos a dar cuenta que tenemos solamente 107 personas. Y el total, como estaba marcado acá arriba, son 120. Entonces nos faltan todavía 13 personas que no han comprado ni multifuncional, ni láser, ni tampoco plotters. Por tanto, tendríamos 13 personas que no compraron nada, ninguna de esas 13, ninguno de esos tres productos. Creo que estamos bien con eso, chiquillos, ¿cierto? Vamos siguiendo entonces. Después nos pedían la cardinalidad. Vamos a seguir trabajando con el mismo ejemplo, chiquillos, por si acaso. Teníamos la cardinalidad, en este caso nos piden, vamos a cambiar el color mejor para que no sea tan chocante el tema este. Nos pedían la cardinalidad, ¿cierto? Tenemos un paréntesis acá, de el conjunto de las impresoras láser con la intersección del conjunto M y la intersección del conjunto P. Nos pedían toda esa cardinalidad. Entonces nos vamos acá arriba nuevamente, lo vamos a dejar ahí mezcladita, y nos damos cuenta que la intersección que sirve para los tres conjuntos era justamente 7, que fue el número central de todos esos conjuntos, el que servía para los tres. Después nos piden otra cardinalidad, en este caso con un corchete, ¿cierto? De el conjunto L es la intersección de P y todo eso menos la multifuncional. Si nos damos cuenta, también teníamos acá la misma relación. ¿Qué nos dice? La intersección, ¿cierto? De L, de láser, y plotter. Y esa intersección eran 15, 8 y 7. Pero nos dice menos aquellos elementos que estén en el conjunto M de la multifuncional. Por tanto, nos quedaría solamente lo que está aquí al costado, que son 8. Nos piden nuevamente ahora otra cardinalidad. Y nos dice, en esta cardinalidad, todo lo que fuera del conjunto láser menos la unión del conjunto M y P, multifuncionales y de plotters. Entonces, nuevamente vamos acá arriba. Y nos damos cuenta de lo que nos pide. Nos dice todo láser, ¿cierto? El conjunto de las impresoras láser, menos la unión de M multifuncionales, toda esta parte de acá, chicos, y el conjunto de los plotters. Entonces, si nos fijamos, todo esto, ¿cierto? Vamos a marcar todo esto nuevamente. Y toda esta unión nos quedaría solamente, en este caso, 21 elementos, 21 personas que compraron solamente en ese sector. Chicos, espero de verdad que esto que esté quedando un poquito más claro de lo que pensaban. Mayor dificultad que esos chiquillos creo que no tiene. El dato podría ser en este caso fijarnos perfectamente en el número central. Siempre recuerden el número central. En este caso fue el 7, el que sirve, el que se intersecta en los tres conjuntos para poder trabajar. Sobre ellos vamos trabajando con el resto de las intersecciones y podemos ir despejando cada uno de esos conjuntos. Insisto, espero que esto vaya quedando un poquito más claro, chiquillos. Ahora, para retomar un poquito alguna cosa quizá un poquito más sencilla,
Teníamos otro ejercicio, creo que era el ejercicio 4. A ver, vamos a ver si es verdad. Sí, era el ejercicio 4, donde nos decía, sean las siguientes proposiciones, ¿cierto? Tenemos proposiciones simples que contestáramos. Entonces nos decía este ejemplo, chiquillos. Dice que, en este caso, M va a hablarnos de este tema. No como carne. También nos dan que P dice como vegetales. Y nos da en Q el concepto engordo. Entonces, ¿qué dice esto? Con estos 13 caracteres especiales, estos 13 temas para discutir, nos dice, lo primero, como carne o como vegetales. Entonces nos pide justamente expresar estos enunciados usando la sintaxis de la lógica proposicional. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Según esa sintaxis, chiquillos, que era la sintaxis, la forma de escribir en que tenemos para específicamente ahora la lógica proposicional. Ok, dice, como carne. Pero acá arriba, si se fijan en M, perdón, dice no como carne. Por tanto, nosotros tendríamos que negar esa proposición. ¿Cómo negábamos? Con el conector de la negación, ¿cierto? Y diríamos entonces no y vamos a la M. No como carne, ¿cierto? El no y el no nuevamente, como carne. Genial. Y después dice o como vegetales. Recuerden que el o es ese conector. Y nos vamos a P. Por tanto, tendríamos, en este caso, como carne o como vegetales. En el punto B nos daban otro enunciado, ¿cierto? Decía, no como carne y como vegetales. Por tanto, esto quedaría, tal como está, no como carne, no hay nada que hacer, chiquillos, ¿cierto? Queda exactamente igual, no como carnes, y el conector y. Y ahí nos vamos a como vegetales. Y quedaríamos con esa conexión, ¿cierto? Tenemos una conexión para la proposición A, una para la proposición B. En el punto C, en la siguiente expresión, ¿cierto? El siguiente enunciado, nos decían, como carne, vamos a colocar acá, chiquillos, de un segundo, por favor. Ahí, que se nos fue un poquito acá. Eso, ahí está. Decía entonces, como carne o como vegetales. Vegetales y coma, pero no ambos. ¿Ok? Como carne o como vegetales, pero no los dos, no ambos. Entonces, aquí tendríamos que, ¿cierto?, negar la proposición M. Diríamos entonces, no como carne, en este caso, ¿cierto?, para que quede como carne, ¿cierto? Pero después nos dice, dame un segundo, chiquillo. Acá tenemos algo con un tema. Ahí sí. Como carne o como vegetales, pero no ambos. Recuerden que el no ambos es el excluyente, ¿cierto? Uno o el otro, pero no los dos. Por tanto, tendríamos esa sintaxis para poder escribir. ¿Cierto, chiquillos? Entonces tenemos que acostumbrarnos y recordar cuáles eran los conectores de la lógica proposicional para poder trabajarlos. ¿Ok? Ya, chiquillos. Vámonos ahora a otro punto. En el ejercicio 6 de la guía nos habla de expresiones booleanas. Las expresiones booleanas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que decía, construya primero el circuito y después que determinemos las señales de los sensores para que la expresión que nos resultara sea o fuera verdadera. Ok, entonces, vamos con un ejemplo un poquito más corto. Tenemos acá, nos dice que nuestra función final,
debe ser el A negado, A', ¿cierto? B más A, B', C. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto, chiquillos? Nos dice primero que determinemos entonces estas señales. Vamos a decir A, B y C. Y vamos a generar nuestras compuertas. Y vamos a empezar. Dice A negada. Por tanto, el conector A, ¿cierto? La compuerta, la vamos a negar. Recuerden que esto es un triangulito, ¿cierto? Vamos a negar la A. Después, en B, está tal como corresponde, ¿cierto? Sin ninguna modificación. Después nos dice A, ¿cierto? A nuevamente y está sin ninguna modificación. B nos pide que la neguemos. Y C, vamos a alargar un poquito esto, y C que quede también tal cual sin ninguna modificación. Entonces, ¿qué hacemos, chiquillos, ahora? Recuerden que en la parte de booleana tenemos que trabajar con estos conectores, tanto para multiplicar, para sumar, ¿cierto? Y en este caso para negarlas. ¿Cómo vamos a conectar esto? Si se fijan acá arriba dice A', B, A negada B. Entonces conectamos estos dos términos, ¿cierto? Y vamos a dejarlo ahí un poquito. Y los conectamos mediante el conector. Multiplicación, ¿cierto? Vamos a lanzar esa salida. Seguimos acá, chiquillos, entonces. Vamos a conectar también esta salida y vamos a unir ambas. ¿Cómo las vamos a unir? Mediante el conector que ves acá. Una suma. Entonces, conectamos con su suma. Y ahí tenemos la salida, chiquillos, de la función que aparecía ahí. ¿Sí? Esto a ustedes se les hace mucho más fácil porque están acostumbrados a hacerlo, así que no hay ningún problema. Ya, chicos, eso como ejemplo sencillo, ¿cierto? Ni un inconveniente, creo yo, con ustedes ahí. Muy bien. Vámonos a la última parte, chiquillos. Al último ejercicio. En el último ejercicio, a ver, vamos a colocarlo acá, nos hablaba de un procedimiento utilizando los mini términos. En la parte de los mini términos, si se fijan en la guía que ustedes tienen en su poder, nos dan la tabla, ¿cierto? La tabla de verdad, indicando todos los valores de cada uno. Lo que tenemos que fijarnos nosotros, chiquillos, siempre es en el valor final de la función que sea verdadera, o sea que tenga el 1, ¿cierto? Aquellas funciones, aquellos conectores que tengan 1 en la función final. Con ellos son los que trabajamos y empezamos a trabajar. Vamos a ver si podemos hacer esto de forma A, B y C y nuestra parte final. Entonces, vamos a conectar acá todo esto. Vamos trabajando. Ya sabemos que si tenemos tres conectores A, B y C, o tres compuertas A, B y C, tendríamos que trabajar en este orden, ¿cierto? 2, 3, 4. Vamos a colocar acá 1, 2, 3 y 4. Hasta ahí. Muy bien. Lo mismo hacemos acá. Colocamos esto, 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 acá y acá. Perfecto. Entonces tendríamos esa forma de conectar. Nuevamente acá. Y después tendríamos esto. Esto es lo que nos entrega en este caso la tabla que tiene la guía en su poder, chiquillos, ¿cierto? Por tanto, ¿en qué les digo yo que tenemos que fijarnos? Es en el valor final y en aquellos que tienen solamente el número 1. Por tanto, vamos a trabajar nosotros en este caso con estas funciones, esos términos, ¿ok? Esos dos y este último término. ¿Cómo lo vamos a trabajar entonces? Si se fijan, este lo vamos a colocar como número 1, 2 para poder trabajarlo y 3. ¿Qué hacemos entonces, chiquillos? Al número 1 vamos a trabajarlo de esta forma. Fíjese que en el caso de A, la compuerta A, dice que tiene un valor de 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que realizar con esto? Negar a esa compuerta. Entonces, ¿cómo quedaría? Diríamos que nuestra A, ¿cierto? Como tiene un valor 0, va a ser A'.
A negada. Al costado, la B tiene también aquí un 0, por tanto sería B negada. Y el valor de C, si se fijan, es un 1. Por tanto, ese quedaría tal cual como se presenta, sin modificación. Lo mismo vamos a hacer en el conector 2, ¿cierto? En la compuerta. Diríamos entonces que nuestra A está, en este caso aquí, negada, ¿cierto? Por tanto, A la negamos, colocamos A'. En el valor de B tenemos un 1, la mantenemos. Y en el valor de C, nuevamente, está negada. Por tanto, negaríamos esa compuerta C. Y en el tercer término que tenemos acá abajito, nuestra A está con un 1. Por tanto, la mantenemos tal como está. Sin embargo, B y C, si se fijan, B y C están en 0. Deberíamos negar a esas dos compuertas. Por tanto, tendríamos B negado y C negado. Ahora recuerden que esto se trabaja para poder unirlos, ¿cierto? No es que tengamos tres expresiones al azar sueltas en cada cosa, no, todo esto va unido. ¿Cómo lo vamos a unir? Mediante la suma. Entonces, ¿qué vamos a decir? Esta función final va a quedar, si se fijan, vamos a utilizar el primer resultado de lo que concluimos en la función. Vamos a decir A', B, perdón, B' y C, y todo eso lo vamos a sumar al segundo resultado, A', B, C'. Y todo esto lo vamos a volver a sumar al tercer resultado, A, B', C'. Y ese va a ser el valor final de nuestra función de este mini término. Lo mismo, chiquillos, después, ese mismo resultado, nos piden que lo podamos trabajar y construir el circuito. ¿Ya? Y esto ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Entonces podríamos perfectamente aquí trabajarlo. Y haríamos algo como esto. Nos dice entonces que nuestra A está negada y nuestra B también está negada. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Tomamos A y la negamos. Creo que no te entiendo. Ahí sí. Vamos a borrar eso. Y negamos. Ok. Negamos nuestra A y negamos también nuestra B. Luego dice que C no tiene ninguna modificación, por tanto, la ocupamos sin ninguna modificación. ¿Qué hacemos con estos tres? Si se fijan, aquí entre medio con rojo mejor, existe una multiplicación de los términos, ¿cierto? Por tanto, esos términos los vamos a multiplicar. Vamos con el segundo, la segunda parte del conector de la función completa. Decía A negada, ¿cierto? Esto ya ustedes lo saben hacer perfectamente. Nuestro B que sale sin ninguna modificación y nuestro C que está negado. Entonces, nuevamente, los unimos mediante la multiplicación. Y el tercer término, vamos a alargar esto un poquito, el tercer término nos decía que nuestra A no tiene ninguna modificación, sin embargo nuestra B está negada y nuestra C también se encuentra negada, ¿cierto? Todo esto también lo vamos a unir de esta forma, ¿cierto? También todo mediante la multiplicación. Entonces, ¿qué hacemos con ambas? En este caso con las tres, las vamos a unir a las tres, ¿cierto? Mediante la suma. Y ahí obtenemos nuestro valor final. Ahora, lógicamente, imagínense que todo esto quedó perfecto en cuanto a la dimensión de las líneas que lanzamos y todo. Esto ya es un tema de dibujo, chiquillos, solamente. ¿Ya? Espero que de verdad haya quedado un poquito más claro. Si es que existía alguna duda, cosa que creo que no fue así, estoy súper seguro que ustedes manejan perfectamente el conocimiento de esto y saben cómo realizarlo. En caso de cualquier cosa, chicos, no duden en preguntar a su profesor su profesor de la sede, ¿cierto? De la sala, y antes de la prueba y pueden estar tranquilos.
Chicos, ante cualquier cosa, estamos disponibles como siempre. Un saludo a todos y que estén muy bien. Chao, chao.